Aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, haremos un breve repaso de los diagramas de desintegración nuclear. Diagrama porque es un gráfico, desintegración porque sabemos que los núcleos inestables tienen que perder energía, tienen que perder radiación corpuscular o radiación electromagnética, o ambos, ¿verdad? Entonces, en estos gráficos fácilmente podemos entender la forma que sigue un elemento radiactivo para poder alcanzar estabilidad. Vamos a revisar, estos dos ya los hemos explicado, vamos a revisar otro de aquí. A ver, imaginemos este sodio 1124, el sodio 1124. En estos diagramas tenemos líneas horizontales y las líneas horizontales nos indican la cantidad de energía que tiene el núcleo. Esa cantidad de energía que lo hace inestable. Tiene que perder esa energía para poder alcanzar estabilidad. Entonces, vamos descendiendo, ¿no? Esta primera línea, 5,53 megaelectronvoltios. Esta otra línea, 4,14. Ya se desintegró, ya hizo una primera desintegración. De 4,14 a 1,38. Otra desintegración y luego 0. Cuando llegó a 0, de inestable pasó a ser estable. También en el diagrama encontramos flechas verticales. Siempre la flecha vertical nos indica radiación gamma. ¿Y por qué es vertical? Porque no se modifica ni el valor de Z ni el valor de A. Porque gamma es radiación electromagnética, no es radiación corpuscular. Y las flechas oblicuas pueden ser hacia la derecha o en este otro caso del calcio hacia la izquierda. Son a la derecha si pierde radiación beta negativa. Porque ¿de dónde sale la radiación beta negativa? Sale del núcleo, de la desintegración de un neutrón. Entonces, perdemos un neutrón, ganamos un protón. Y Z tiene que ver con protones. Si ganamos un protón, Z aumenta en 1. Entonces, si comenzamos con el sodio 11, vamos a terminar con el magnesio 12. Esta flechita a la derecha nos indica beta negativo. Y no hay que dudarlo, Z aumenta en 1. En este caso del calcio 2041, hace captura electrónica. Captura electrónica dijimos que es introducir un electrón al núcleo y se une a un protón formando un neutrón. Entonces hemos perdido un protón. Z disminuye en 1. Lo mismo sucede cuando se desintegra un protón. Si se desintegra un protón, estamos perdiendo un protón. Z disminuye en 1. Por eso la flecha es hacia la izquierda. Y otra vez, no debemos dudar. Si aquí tenemos el inestable calcio 20 y sabemos que la flecha está a la izquierda, simplemente decimos ahora, tenemos que restar 1 y tenemos el potasio 19. ¿De acuerdo? Z disminuye en 1. Ahí tienen los diagramas de desintegración nuclear y agregado a eso podemos tener los porcentajes, ¿no? Estos porcentajes nos indican qué porcentaje de átomos sigue ese camino de desintegración. No todos los átomos estrictamente siguen el mismo camino, ¿de acuerdo? No todos siguen el mismo camino. Entonces, los médicos, en la práctica médica, evalúan cuál es el elemento radioactivo que les interesa utilizar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el elemento que les interesa utilizar? Muy bien. Ahora vamos a hablar de magnitudes y unidades. Esto lo tienen que saber por cultura general del médico. Estamos en los cursos básicos, tienen que saber, todo esto es parte de la cultura general del médico. Magnitudes y unidades en medicina nuclear. Estas magnitudes están en una secuencia.
muy fácil de poderlas entender. A ver, imaginemos la bomba de cobalto, ¿de acuerdo? Imaginemos la bomba de cobalto. En la bomba de cobalto está la pastilla de cobalto con el cobalto radiactivo, ¿de acuerdo? Existe este aparato, este equipo médico que va a permitir dar sesiones de radioterapia a los pacientes. Para eso utilizan el cobalto radiactivo. Entonces, en el cabezal del equipo, ahí estará esta pastilla de cobalto. Es la fuente de radiación. Tiene que estar empaquetado, tiene que estar cerrado todo. Solo cuando van a comenzar a dar la radiación al paciente es que, permítanme la expresión, abren la pastilla, abren el equipo para que salga la radiación. Y esa radiación va a salir por dosis, ¿de acuerdo? Por eso se habla de dosimetría, ¿ya? Entonces, aquí es importante esa primera parte, la fuente de radiación. Cuando abren la fuente de radiación, la radiación va a salir, la radiación gamma va a salir y va a pasar por el aire hasta llegar al paciente. La radiación llega al paciente, pasa a la piel del paciente, ingresa al paciente. En el interior, la radiación se va a depositar, va a llegar a los órganos. A cada órgano va a llegar radiación. ¿De acuerdo? Entonces, en toda esa secuencia, en toda esa trayectoria de la radiación, desde que sale de la fuente hasta que llega a los órganos del paciente, hay magnitudes que se tienen que medir. Cada magnitud está con sus unidades, ¿no? Entonces, en esa secuencia vamos a estudiar. Primera magnitud, actividad. ¿Quién va a tener actividad? La fuente de radiación, la pastilla de cobalto, por ejemplo. Entonces, al inicio, cuando la pastilla está nueva, habrá bastante actividad. Pero luego, ya los cobaltos inestables van alcanzando estabilidad. Y entonces la pastilla se va agotando, va disminuyendo su actividad. Hasta que llegue el momento en que esa pastilla ya no les es útil y la tienen que cambiar por una nueva. No es que una persona con sus manos cambia la pastilla, no puede, porque si lo hace, se va a irradiar, va a recibir radiación gamma, no puede. Ese cambio de pastilla lo hace un brazo robótico. Esas son las normas de seguridad. Lo hace un brazo robótico. ¿De acuerdo? Ese brazo robótico manejado desde el exterior con la habitación totalmente cerrada, herméticamente cerrada, saca la pastilla vieja, la empaqueta, la blinda con plomo y pasa a ser un residuo radiactivo. Todavía tiene radiación. Y ya después vamos a explicar por qué todavía tiene radiación. Y así la llevan a los desechos radioactivos, ¿no? En donde depositan esos desechos radioactivos en el fondo del mar. Y también dicen que muchos de los desechos radioactivos los ponen en órbita, ¿no? Están girando en el espacio. Sacan la pastilla vieja y el mismo brazo robótico va a colocar la pastilla nueva. Entra toda blindada, empaquetada, y en el interior, ahí la desempaquetan para ubicarla en su lugar a la pastilla. Y cierran hasta que hagan radioterapia y abran el equipo, la bomba de cobalto. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad está en la fuente de radiación, ahí en la pastilla. ¿Qué es actividad? ¿Qué mide la actividad? Mide las desintegraciones por segundo. Es como ponerse a contar qué sale de la fuente. Sale alfa, sale beta positivo, beta negativo, gamma, alfa, ¿qué sale? Eso se va contando. Las unidades
en el sistema internacional Becquerel, simbolizado B mayúscula con minúscula. Otras unidades, curios o curies también le dicen, simbolizados C mayúscula y minúscula. Eso sí lo tienen que saber, por favor, y se lo tienen que saber de memoria. No las equivalencias, no, los símbolos, las magnitudes, eso sí, parte de la cultura general del médico, parte de la medicina general que todo médico debe saber. Siguiente, miren, ahora ya tenemos la pastilla, ya sabemos que en la pastilla hay actividad, que se mide por desintegraciones por segundo, que las unidades son Becquerel en el sistema internacional y Curies como otras unidades. Ahora, abrimos la pastilla y sale radiación. Y la radiación va a pasar por el aire. A eso se le dice exposición. La persona va a estar expuesta a esa radiación que está pasando por el aire. Sale de la pastilla y va a llegar al paciente, pero tiene que pasar por el aire. Entonces, ¿qué es la exposición como magnitud? Es la ionización de la masa de aire producida por la radiación. Ionización de la masa de aire producida por la radiación. La radiación gamma es ionizante. Y cuando pase por el aire, va a ionizar el aire. ¿Qué significa que ionice el aire? Que lo convierte a las moléculas de aire, las va a convertir en iones. Entonces, ¿en qué unidades se mide? Ionización tiene que ver con cargas, y las cargas se miden en Coulomb. Masa de aire, kilogramos. Entonces, en el sistema internacional, Coulomb dividido kilogramo. Otras unidades, Roentgen, R mayúscula, en honor al investigador que descubrió los rayos X. Ahora, esta radiación que está pasando por el aire, se la puede medir en función al tiempo. Y entonces deja de ser exposición y pasa a ser tasa de exposición. Es la exposición por unidad de tiempo. Se agrega el tiempo, pasa a ser tasa de exposición. Unidades, Coulomb dividido kilogramo multiplicado segundo, por Roentgen segundo, Roentgen hora, cualquier unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Cualquier unidad de tiempo. Ya está, miren. Actividad, la fuente, la pastilla de cobalto, por ejemplo. Exposición, la radiación que va pasando por el aire y ioniza la masa de aire. Tasa de exposición, esa radiación que pasa por el aire, pero por unidad de tiempo, por alguna unidad de tiempo. Ahora esta radiación va a llegar a la persona. Cuando llega a la persona, se va a depositar en la persona. Y entonces ahí le llamamos dosis absorbida. La magnitud es dosis absorbida. Es la energía depositada por unidad de masa. Energía de radiación depositada por unidad de masa. Energía se expresa en Joule, masa en kilogramo. Joule dividido kilogramo, Gray. Gray, G mayúscula Y. Otras unidades, rad. Esto lo mide muy bien el médico, porque se supone que al paciente le tiene que dar una determinada energía, la necesaria, la suficiente para que cumpla su función. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien calculado tiene que estar. Dosis absorbida, energía depositada por unidad de masa. Unidades Gray por rad. ¿Qué cosa es el Gray? Joule kilogramo. Pero también se tiene que considerar el tiempo, porque imaginen que ustedes han calculado una cantidad de energía que necesita el paciente. ¿Toda esa energía se la van a dar en un solo momento? No, es riesgoso. Entonces tienen que incluir el tiempo, tienen que calcular dosis por tiempo. Y entonces deja de ser dosis absorbida y pasa a ser tasa de dosis absorbida. Se incluye el tiempo. Dosis absorbida por unidad de tiempo. Gray dividido segundo, rad dividido hora, rad dividido minuto. Muy bien.
La radiación ya se depositó en la persona. Ahora en el interior tenemos los órganos y entonces se habla de otra magnitud. Dosis equivalente. Es la dosis absorbida multiplicada por el factor de calidad de cada órgano. Cada órgano, por su naturaleza, absorbe una cantidad de energía. Es muy diferente en el corazón que en el riñón, que en el hígado, es muy diferente. Por eso se dice dosis absorbida multiplicada por el factor de calidad. Cada órgano va a tener su propio factor de calidad. Entonces, la dosis equivalente se refiere a la cantidad de radiación que absorbe cada órgano de acuerdo a su naturaleza. ¿En qué unidades se expresa en Sievert? S mayúscula, V minúscula, en el sistema internacional. Otras unidades, REM. Otras unidades, REM. Y finalmente, hablamos de dosis efectiva. Y la dosis efectiva es la suma ponderada de las dosis equivalentes en los distintos órganos. Y las unidades siguen siendo las mismas, Sievert y REM. ¿De acuerdo? Entonces, no está difícil aprenderse estas magnitudes, ¿no? Otra vez, si hablamos desde la pastilla, actividad. La radiación que sale y pasa por el aire, exposición. Si consideramos el tiempo, tasa de exposición. Llega la persona, ingresa la persona, dosis absorbida. Si consideramos el tiempo, tasa de dosis absorbida. Llega a los órganos, a cada órgano, dosis equivalente. Si sumamos la radiación de todos los órganos, dosis efectiva. Dosis efectiva. ¿Se acordarán de esta diapositiva? Les dije que existe la radiación cósmica y que a nivel del mar hay una dosis efectiva de 0,03 microsievert por hora. Ahora ya entendemos qué significa esto. Y la radiación total que está llegando y está depositada en el organismo, en los diferentes órganos. Se suma todos y sale esta cantidad, 0,03 microsievert por hora. Si estamos en Arequipa, imaginemos alrededor de 2000 metros, 0,1 microsievert por hora. Aquí estamos expuestos a más radiación. Se deposita más radiación cósmica en nuestro organismo. Si estamos volando en un avión 12.000 metros sobre el nivel del mar, 5 microsievert por hora. Ahora entendemos muy bien a qué se refiere. Otro tema importante es hablar del tiempo de vida media. Existe el tiempo de vida media, así como está puesto ahí simplemente tiempo de vida media, y también existe el tiempo de vida media biológico. ¿De acuerdo? Si quieren, a este le podemos decir físico, tiempo de vida media físico, y al otro tiempo de vida media biológico. Comencemos con este, tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo necesario para que una cantidad de elemento radiactivo quede reducido a la mitad. Es el tiempo necesario para que una cantidad de elemento radiactivo quede reducido a la mitad. Observen el gráfico de la izquierda. Aquí tenemos tiempo, aquí tenemos cantidad de elemento radioactivo. Y la cantidad inicial, N sub 0, la cantidad inicial está aquí. Porque recuerden que ese elemento radioactivo lo tenemos que tener empaquetado. Entonces, la cantidad inicial en el tiempo 0 está aquí. Esa es la cantidad inicial, 100% de elementos radioactivos. Pero ¿qué pasa si ahora desempaquetamos, abrimos la fuente de radiación? Comienza a pasar el tiempo y la cantidad de elementos va disminuyendo. Va pasando más tiempo y la cantidad sigue disminuyendo. Más tiempo sigue disminuyendo. Pero ojo con esto.
nunca llega a ser cero. Este es un gráfico asintótico. Esta línea azul nunca va a cruzar con el eje del tiempo, porque si llega a cruzar el tiempo, tendríamos cero, y no. Existen los desechos radioactivos, existen. Por convencionalidad, por acuerdo internacional, esos desechos radioactivos se empaquetan, se blindan con plomo y se los deposita en el fondo del mar. Ya hay lugares destinados para eso. O los ponen en órbita, en el espacio. ¿De acuerdo? Nunca llega a ser cero. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si nosotros medimos desde aquí, desde este tiempo cero hasta este t, este va a ser el tiempo de vida media. Es el tiempo necesario para que una cantidad inicial quede reducida a la mitad. Ese es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es independiente de la cantidad inicial de elementos radioactivos. El tiempo de vida media es constante para cada elemento radioactivo. Ya se conoce. Cuando de manera artificial tienen un nuevo elemento radioactivo, lo primero que averiguan es cuál es su tiempo de vida media. Cada elemento ya lo tiene. Aquí a la derecha tenemos el gráfico del bismuto. Bismuto en gramos. Cantidad inicial, 100 gramos. ¿Cuánto tiempo pasa para tener la mitad? Para que de 100 tengamos 50. 5 días. Ahora la cantidad inicial es 50. ¿Cuánto tiempo pasa para tener la mitad? 25. 5 días. De 5 a 10, 5 días. De 25 a 12, 5 días. Por eso decimos, el tiempo de vida media es independiente de la masa inicial. Siempre va a ser el mismo. Y miren, aquí tenemos 3,125. Eso tiene su mitad. En 5 días vamos a tener la mitad. Eso tiene su mitad y sigue teniendo su mitad y sigue teniendo su mitad. Imaginen ustedes que llegamos a tener 0.00028. Sigue teniendo la mitad. 0,000014. Sigue teniendo la mitad. Por eso decimos es un gráfico asintótico. Nunca llega a ser cero. Por eso existen los desechos radiactivos. Pero bueno, al fin dicen es menos contaminante que el combustible fósil, ¿no? Es menos contaminante del ambiente. Utilizan este fenómeno de radiación para tener energía eléctrica. En Japón, por ejemplo, la mayor cantidad de energía eléctrica es producida por radiación. Aquí observen, tenemos algunos ejemplos de elementos con su tiempo de vida media. Miren, uranio 238. Semivida o tiempo de vida media es lo mismo, 4,51 por 10 a la 9 años. Bien difícil que se desintegre, ¿no? Se necesita muchísimo tiempo para que de una cantidad tengamos la mitad. Y parece que no es peligroso porque solamente emite alfa. Pero ya vimos también que el peligro está en que desencadena una serie de reacciones nucleares. Observen aquí el polonio 218, 3,05 minutos. Se desintegra rapidísimo. Este otro, polonio 214, 1,64 por 10 elevado a menos 4 segundos. Se desintegra rapidísimo. Uno utilizado en medicina, el yodo 131, 8 días. 8 días. Le inyectan a su paciente una cantidad de yodo radioactivo y en 8 días se desintegraría a la mitad. ¿De acuerdo? Se desintegraría a la mitad. El carbono 14, 5.730 años. Todos tenemos carbono 14, todos. Un árbol, imaginemos un árbol.
Cuando está vivo, ingresa carbono 14 al árbol y también sale carbono 14 del árbol. Pero se va a mantener una cantidad en el árbol. Si lo cortamos el árbol y ahora tenemos madera, ya no ingresa carbono al árbol, solo se desintegra. Mientras más años tenga esa madera, más carbono se va a ir desintegrando, porque vamos a seguir siempre esta ruta, ¿no? En descenso, en el gráfico, en descenso. Mientras más años pase, más carbono se va a ir desintegrando. Entonces, de aquí a muchísimos años, encuentran esa madera y quieren conocer la antigüedad de la madera. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es medir cuánto carbono le queda. ¿Cuánto carbono le queda? Y entonces hay una fórmula que nos permite calcular cuánto tiempo ha pasado. Lógicamente que esa fórmula tiene como dato principal el tiempo de vida media del carbono. Miden cuánto carbono queda en la madera de ese árbol y hacen una fórmula que les va a permitir calcular, conocer la antigüedad de esa madera. Entonces, cada elemento tiene su tiempo de vida media. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Ah, no, me olvidaba, aquí falta. Este es el tiempo de vida media físico. Este es el tiempo de vida media físico. Les decía que existe también el tiempo de vida media biológico. ¿Y qué cosa es el tiempo de vida media biológico? Es el tiempo necesario para que, por los procesos metabólicos del organismo, una cantidad de elemento radiactivo que ingresó al organismo quede reducido a la mitad. ¿De acuerdo? Otra vez es tiempo de vida media, hablamos de la mitad. Entonces, si todo lo que ingresa a nuestro organismo, miren, a todo lo que ingresa a nuestro organismo va a estar sujeto al metabolismo de nuestro organismo. Nuestro organismo lo va a procesar, existen las reacciones químicas, lo va a transformar. Y entonces, de una cantidad inicial que ingresa, en algún momento vamos a tener la mitad de esa cantidad. Porque por metabolismo se ha eliminado y se tiene la mitad. Ese tiempo que demora en pasar de la cantidad inicial a la mitad, a eso le vamos a decir tiempo de vida media biológico. ¿Por qué biológico? Porque ahora está sometido a los procesos metabólicos del organismo. Entonces, si un elemento radioactivo entra a nuestro organismo, tiene dos formas de disminuir. Una, desintegrándose, perdiendo a alfa, beta, gamma. Y otra, por los procesos metabólicos. Si nosotros, entre comillas, quisiésemos sacar un promedio de los dos, se habla de un tiempo medio efectivo. Tiempo medio efectivo. Y el tiempo medio efectivo considera el tiempo biológico y el tiempo físico. Y entonces a los médicos les interesará aquellos elementos radioactivos que tienen un bajo tiempo efectivo. No queremos el uranio. Tiene muchos años de desintegración. No sirve. Imagínate que le inyecten a su paciente uranio 238. ¿De acuerdo? No se desintegraría. La persona muere, el paciente muere y el uranio sigue enterito. Pero imaginen que a su paciente le inyectan yodo 131. Eso sí, ¿no? El físico, miren, 8 días. Los médicos necesitan elementos radioactivos con tiempos medios efectivos suficientes para que hagan el diagnóstico o hagan la terapia. ¿De acuerdo? O hagan la terapia. Existen muchos, ¿no? El tecnesio, el yodo,
el yodo en varias masas, ¿no? Este yodo, no solamente el yodo 131, hay otras masas atómicas que también utilizan los médicos. Ahora veamos los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Existen dos efectos biológicos. Dos efectos biológicos. Los efectos estocásticos y los efectos determinísticos. Efectos estocásticos y efectos determinísticos. A los estocásticos también le dicen probabilísticos, tardíos o a largo plazo. ¿Qué es lo importante? Los efectos estocásticos se van a producir sin necesidad de alcanzar una dosis umbral. Para que se produzcan los efectos estocásticos, no existe dosis umbral. No existe un valor mínimo de radiación. Los efectos estocásticos se pueden producir a cualquier dosis. Veamos este gráfico. Aquí tenemos dosis en Sievert y aquí tenemos la probabilidad del efecto en porcentaje. No existe dosis umbral, no existe una dosis a partir de la cual, digamos, se produce el efecto. No. Este efecto se puede producir a cualquier dosis y, lógicamente, hay más probabilidad mientras la dosis sea mayor. Mientras la dosis sea mayor. Se produce a cualquier dosis. Un efecto estocástico, por ejemplo, es la leucemia, ¿no? La leucemia. Se puede producir a bajas dosis o se puede producir a altas dosis. Hay más riesgo a mayor dosis de radiación. ¿De acuerdo? Esos son los efectos estocásticos. No tienen una dosis umbral. Se pueden producir a cualquier dosis. Mayor probabilidad a mayor dosis. Y los otros efectos son los efectos determinísticos. También se les dice agudos o a corto plazo. Estos efectos se van a producir porque sí existe una dosis umbral. Estos efectos se van a producir de todas maneras una vez se alcance la dosis umbral. Aquí el gráfico. Dosis en Sievert y severidad del efecto. Entonces, si tenemos una dosis de 0,1, no se cae el cabello. 0,2 no se cae el cabello, 0,3 no se cae el cabello. Se alcanza la dosis umbral de 0,5 Sievert y se cae el cabello. Sí o sí se cae el cabello. Y va a ser el efecto, la severidad va a ser mayor si se aumenta más la dosis. Pero se le dice determinístico porque se ha tenido que alcanzar la dosis umbral para que se produzca el efecto. Esos son los dos efectos biológicos que los debemos tener presentes. Estocásticos sin dosis umbral. Determinísticos cuando se alcanza una dosis umbral. Y aquí tienen una tablita que la pueden revisar, ¿no? No es para que se aprendan de memoria, pero la pueden revisar. La dosis expresada en REM o expresada en Sievert, aquí, ¿no? De 0 a 0,25, ninguna lesión evidente. De 0,25 a 0,5, posibles alteraciones en la sangre, pero ninguna lesión grave. Este valor, así como cuando hemos hablado de electricidad, ¿no? Dijimos en electricidad, hay que acordarse de 50 voltios. Hay que acordarse de 10 miliamperios. Hay que acordarse de 30 miliamperios. Cuando hablemos de radiación nuclear, hay que acordarse de 0,5 Sievert. Ese es el límite. Por debajo de eso no se van a observar problemas graves. Por encima de eso ya comienza el riesgo. ¿Sí? Ya comienza el riesgo. 0,5, alteraciones de las células sanguíneas, ya se pueden observar algunas lesiones, pero no se produce incapacitación de la persona. De 1 a 2 ya hay más lesiones, ya hay incapacitación. De 2 a 4 ya hay probabilidad de muerte. Una radiación de 4 Sievert se produce el 50% de mortalidad de las personas que están expuestas a 4 Sievert. 6 Sievert ya prácticamente es 100% de mortalidad.
Entonces, va a depender. Una de las normas de seguridad establece, ¿no?, que la radiación que recibe una persona depende de la distancia de exposición, depende del tiempo de exposición. ¿De acuerdo? Entonces, quienes están más cerca a la fuente van a recibir mayor energía de radiación. Quienes están más lejos de la fuente, menos energía de radiación. Entonces, hay que considerar este valor de 0,5 Sierra. Señales de radiaciones ionizantes. Se le llama trébol y existen tréboles de diferentes colores. Por ejemplo, en los consultorios en donde hay máquina de rayos X, mínimo debemos encontrar esta simbología, el trébol amarillo y el trébol rojo. Cuando estamos en la sala de espera, antes de entrar al lugar en donde está la máquina de rayos X, ahí debe haber este trébol amarillo. ¿Qué nos indica el trébol amarillo? Zona de permanencia limitada. En donde ya está la máquina de rayos X, un trébol rojo, zona de acceso prohibido. Ahí solamente entran las personas por indicación, nada más. Cerca a donde esté una fuente de radiación, un trébol verde, zona controlada. Por fuera, ¿no? Fuera del edificio, fuera de la central nuclear de Lima, hay un trébol plomo, que indica zona vigilada, ¿no? Entonces, quienes conocen, ahora ustedes conocen radiaciones ionizantes, ya saben que esta es una simbología de radiación ionizante. Y la radiación ionizante siempre será peligrosa. Pero para personas que no estudian ciencias de la salud, que no tienen nada que ver con este tema, este símbolo no lo reconocerían nunca, ¿no? ¿Qué significa? No sabemos qué significa. Pero si lo tenemos así, se entiende mejor, ¿no? El trébol emite algo, ese algo mata, y si mata, mejor nos retiramos del lugar. Cualquier persona puede traducir esto. Ustedes ya saben que esto que está saliendo de este trébol es radiación ionizante. La radiación ionizante que conocemos, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Hemos estudiado todo. Aquí tenemos algunos isótopos utilizados en medicina. Miren, ustedes tienen que saber entender esto. Tienen que saber entender. No es que se lo tengan de memoria, no. Tienen que saber leer. ¿De acuerdo? Y en la lectura de un isótopo utilizado, de un radioisótopo, o también se le dice radionúcleo, ¿qué es importante entender? Esto de aquí, ¿qué significa beta positivo? ¿Qué significa beta negativo? ¿Qué significa gamma? Eso tienen que entender. Ya saben que es radiación corpuscular, radiación electromagnética, que es emitida por elementos, por núcleos inestables, por núcleos radiactivos. ¿Y por qué emiten? Porque son inestables y buscan estabilidad. Esto que emiten es energía expresada en megaelectronvoltios. Entonces, si yo digo carbono y este carbono 11 emite radiación beta positiva. Y cuando emite radiación beta positiva, está emitiendo esta energía, 0,511 megaelectronvoltios. Eso tienen que entenderlo muy bien. Nadie va a decir, ¿qué será? Pues beta positivo. ¿Qué significará decaimiento? ¿Qué es energía? ¿Qué es MEB? Ya no. Lo están aprendiendo ahora. Y el otro concepto que deben saber muy bien es la vida media, el tiempo de vida media. ¿Qué significa? Por ejemplo, para el carbono 14, ¿no? Que si inyectan una cantidad a su paciente, va a pasar 20 minutos para que tengan la mitad de esa cantidad, como desintegración. Y asociado a eso, el tiempo que demore el organismo en eliminarlo por procesos metabólicos. ¿De acuerdo? Este tiempo de aquí
es el tiempo de vida media físico. ¿De acuerdo? Entendámoslo así, es el físico, no es el biológico, es el físico. ¿Por qué? Porque nos habla aquí de que está perdiendo beta, gamma, es la desintegración, es el decaimiento nuclear. Bien, bueno, luego vienen las técnicas de diagnóstico que ustedes van a explicar en la exposición. Tenemos, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones. Ya sabemos de dónde salen los positrones, todo el mundo sabe de dónde sale el positrón. Pero en esta técnica de diagnóstico médico, tomografía por emisión de positrones, ¿cuál es el fundamento? Que en el organismo, dentro del organismo, el positrón se va a encontrar con un electrón. Positrón positivo, el electrón es negativo. Se aniquilan los dos. Se encuentran, colisionan, se aniquilan. Y producto de eso se forma radiación gamma. Si quieren aquí, se encuentra el positrón que sale del núcleo de los átomos, se encuentra con un electrón, se aniquilan y forman radiación gamma. 2 fotones de radiación gamma. Cada uno de ellos 511 kiloelectronvoltios. Y esta radiación gamma es la que finalmente es captada por el tomógrafo, por este aparato, y lo convierte en una imagen que el médico puede evaluar. Así de simple es el fundamento de la tomografía por emisión de positrones. La gammagrafía consiste en inyectar, por ejemplo, yodo radiactivo. El yodo radiactivo se va a tiroides. Tiroides vive con yodo, ¿no? Le interesa el yodo. Entonces se inyecta yodo radioactivo y se va a sus células blanco, a sus células diana, a tiroides. Una vez que llega a tiroides, el elemento radiactivo pues es como que lo hemos desempaquetado. Cuando se ha inyectado a la persona es como que lo hemos desempaquetado y comienza a desintegrarse. Y sale radiación gamma. De la persona sale radiación gamma. Esa radiación gamma que sale de la persona es captada por el gammágrafo y se convierte en una imagen. Y bueno, el médico ya va a aprender pues a evaluar esta imagen que tiene. La gammagrafía permite evaluar función. Función. Con rayos X no pueden evaluar función. Con rayos X verán estructura, cómo está la estructura. Pero con la gammagrafía función. Evalúan función. Es muy interesante. Miren, cuando han inyectado el yodo a la persona, no nos podríamos acercar a ella, porque de ella sale radiación gamma. Y si nos acercamos a esa persona, nos vamos a irradiar. No nos podemos acercar. ¿De acuerdo? Por lo menos hasta que pase 2 tiempos de vida media. Rayos X. Los rayos X, y esto bien clarito, los rayos X salen de la corona de los átomos. Los rayos gamma del núcleo. Los rayos X de la corona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que salen los rayos X? Les voy a utilizar este gráfico de láser para explicarles. Tenemos la corona o nube electrónica. En cada nivel hay electrones. Y ustedes saben muy bien que en cada nivel los electrones tienen una cantidad de energía. Entonces, si un electrón necesita saltar de un nivel inferior a uno superior, le debemos dar energía. Si un electrón salta de un nivel superior a uno inferior, libere energía. Entonces los rayos X se generan así. Cuando los electrones saltan de un nivel superior a un nivel inferior, pierden energía. Y si corresponde a la longitud de onda, esa energía que pierden puede ser rayos X. ¿De acuerdo? Puede ser rayos X. Hasta ahí nos vamos a quedar. Mañana terminamos, en 5 minutos terminamos esto que falta y luego exponemos. ¿De acuerdo? Luego exponemos.
quiero darle las bases físicas de estos métodos de diagnóstico, que son cortitos y no son difíciles de comprenderlos tampoco, ¿ya? Y mañana terminamos con las exposiciones de los temas y también de investigación formativa. Vamos a elegir 2 o 3 trabajos para la exposición. Muy bien, aquí nos quedamos hasta mañana. Hasta mañana.